Voz y Sangre y de cómo a Sancho se le pone cara de dos tontos, así como del poemario Neida, con la editorial de Papel en 2010. También participó en diversas antologías de relatos y es autor de la reedición de la obra de José María Alvariño, Canciones Novelas, en el año 87, de análisis histórico-literario como Don Quijote de la Mancha, Selección, de Aljibe en 2002, La Córdoba de Baroja, Un paseo por la Feria de los Discretos, de El Páramo en 2006, y Homenaje a Góngora, otra vez de Papel, en el año 2011. Como editor ha destacado Las Artes y las Letras, de Caja Sur en el 93, que incluye la colaboración de autores como Antonio Balá y Vicente Núñez, entre otros. No quisiera robarle más tiempo, profesor. Cuando usted quiera puede empezar. Después le pediría, por favor, que no se marcharan porque vamos a abrir un pequeño espacio para comentar la conferencia, donde ustedes también podrán aportar sus comentarios y las ideas que más les hayan gustado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irma. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, en detalle la deferencia que tuvo Miguel, ya me he acostumbrado a decirte Miguel, al llamarme un buen día, porque estaba tras una persona que no es, como ha dicho Irma, que quizás porque hemos comido juntos, pues ya hemos charlado, hemos comido juntos con varios, para que no se piense que hay ningún idilio aquí. Y entonces ha exagerado un poco mis conocimientos de Baroja. Y voy a explicar por qué. Yo siempre he conectado la práctica de aula como profesor de lengua y literatura. Sí. Puede sonar esto populismo trasnochado con el sentir de la calle. No exactamente con el sentir de la calle, sino que me he sensibilizado mucho con lo que yo definiría, y lo explicaré, lo aclararé, me extenderé en el porqué de la frase, las bolas de alcanfor. Explicamos cosas muchas veces que no tenemos espíritu crítico para darnos cuenta, que no conecta ni con la realidad, ni con los alumnos, ni con el sentir de la calle. Yo no pretendo, por supuesto, conectar mis preocupaciones didácticas, no he procurado en absoluto ser popular ni nada de eso, pero veía que había algún punto de tangencia entre lo que la materia que explicaba, lengua y literatura, y cosas, cuestiones, aspectos muy cercanos al alumnado. Eso me hizo entrar de puntillas en el tema de Baroja, y explico. Baroja es como me gusta la palabra andariego, que es una palabra muy bonita, era muy andariego, y con la particularidad de que allá por donde tenía una experiencia, pues la registraba en forma de novela, y ahí me resisto a explicar la cantidad de trilogías que hay, consumiría prácticamente pero no solo trilogía, escribe cuentos, escribe relatos, incluso llegó a escribir guiones para el cine, etcétera, etcétera. Reflexiona continuamente sobre el proceso de lo escrito, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que en su periplo, en su andar continuo, pues recala en Córdoba allá por finales del 19, principios del 20, acompañado de un famoso pintor, Darío Regoyos, y entran en relación con los círculos intelectuales de Córdoba. Entre ellos está un gran amigo suyo de los cafés literarios de Madrid, como es Julio Romero de Torres, el pintor. Y bueno, él llega después de los hechos que narra en la novela primera, que él refería a Córdoba, a la Feria de los Discretos. Ello me llevó a proponer en el departamento que por qué no sustituíamos alguna lectura por novelas que tuvieran relación con el vivir diario de generaciones anteriores de cordobeses, etcétera, etcétera. Podría ser más ameno, y por otra parte estaba estudiando un autor canónico, porque normalmente la práctica que se seguía para animar al alumnado
a la lectura era que una editorial X que había editado una colección juvenil consiguiera contagiar a un grupo de profesores y profesoras de distintos centros, en este caso de Córdoba, y escogían tal o cual obra, se hacía una guía didáctica, la hacíamos la guía didáctica, el alumnado leía esa guía, respondía a las preguntas, leía la novela y al final del proceso el autor X apareció por el centro y se explicaba lo que es lo que se dice la cocina de la obra, de la novela, y el alumnado pues le hacía preguntas, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que eso alejaba, eso estaba muy bien hasta, por ejemplo, segundo de la ESO, entiéndase, en Román Paladino los 14 años quizás. No así cuando ya entramos en tercero de ESO, porque pensamos que se renunciaba, claro, cuando llegas a cuarto de ESO ya tienes que optar por hacer un bachillerato u otro, ¿no? Pero el hacerlo ya en tercero presuponía casi quitarle un año a la posibilidad de que conocieran en su salsa, permítanme la expresión, de los libros y los autores que vienen en los manuales literarios, ¿no? Entonces propuse que por qué no escogíamos como una lectura de las que se proponían a lo largo del curso la Feria de los Discretos. Eso me hizo entrar en un mundo, la verdad, muy bonito, porque cada 15 días leíamos un capítulo del libro, la gente sabía dónde tenía que hacerlo, nos parábamos en parajes, zonas en las que transcurre la acción, etcétera, etcétera. Y al unísono, pues iban leyendo el libro y conociendo su ciudad. De hecho, y ahora lo leeré al final, hicieron una serie de trazados por los distintos espacios urbanos de la ciudad, situados en capítulos concretos, etc. Fue una experiencia gozosa que corroboré luego con otra experiencia como fue la ruta del Quijote. Anualmente ya nos preguntaban cuánto íbamos a ir ese año en el albergue juvenil Tablas de Daimiel. Allí íbamos la intemerata de alumnos y profesores con una guía de los sitios que íbamos a visitar, entiéndase Puerto Lápice, entiéndase Argamasilla de Alba, entiéndase las lagunas de Ruidera y una serie de lugares, y por supuesto tenían que leer los pasajes del Quijote. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué esto? Porque estoy persuadido de que muchas veces se trata el objeto de explicación de una manera fría y se puede hacer mucho más cálido. Yo no me llamo Juan Tamarín, me llamo Juan Pérez, que vaya tela. Pero pienso a través de esa experiencia que se podría intentar hacerlo más cercano, por ejemplo, el hecho literario. ¿Qué sucede? Pues que eso dio lugar a que un editor, con un proceso que nosotros le planteamos, un proyecto, editara un CD-ROM interactivo que se titula La Córdoba de Baroja, paseos por la ciudad y demás. Tiene un CD-ROM interactivo. La verdad es que funcionó en el sentido de que la gente se interesó y demás. Eso hace que progresivamente me fuese interesando por el tema de Baroja. Y por supuesto no soy un empedernido estudioso de Baroja, ni muchísimo menos. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Sucede que a propósito de la presentación de este libro, que me hizo una especie de prefacio María Jesús Figuera Molins, que ha sido catedrática de la Complutense de Estudio Árabe, pues somos muy buenos amigos y ella es una empedernida barojiana.
y me hizo una especie de prólogo, si se quiere llamar, muy bonito, muy entrañable. Y habló, y eso me ha servido de pauta para lo que viene a continuación, para hablar de la peripecia viajera de Pío Baroja, de eso, de un empedernido viajero, como ya dije inicialmente, que luego convertía en materia literaria en forma de novela. Y lo divide en 3 zonas, lo divide en la zona centro, y hablaré de la Busca, lo divide, la otra zona es la zona norte, en la que se extiende mucho más, pero me voy a referir a Zalacaín y el Aventurero y a Inquietudes de Santiago Díaz, y luego la zona sur. ¿Por qué la zona sur? No viene así porque sí, porque llegara en el 1898-99 a Córdoba con Darío Regoyos. Viene porque su padre había sido ingeniero de minas de la cuenca de Río Tinto. Fue cuando desapareció la cuenca de Río Tinto, la familia se trasladó a San Sebastián, a Guipúzcoa, y él nació ya allí, porque el hermano anterior, Ricardo Baroja, que es un notario de los sucesos de la familia Baroja, había nacido en Huelva. Entonces, conoce a través de la biblioteca familiar y a través de su propia curiosidad, conoce muy bien Andalucía. Se presta a equívocos porque algunas veces es de habla recia, de escrito recio, de escritura recia, y se puede malinterpretar como que no veía con buenos ojos Andalucía, nada más lejos de la realidad. Le encantaba Andalucía. Y de hecho, los últimos miembros de la familia Baroja, los Carlos Rayo, que han tenido una editorial y han publicado, ya la editorial no existe, lo último lo hicieron hace ya unos años y cerraron, se fueron a Málaga. O sea, que la vinculación es evidente. Bueno, hay que decir que la Feria de los Discretos, que publica en 1905, se basa en la deposición del trono de Isabel II. Isabel II depuesta del trono a través de la revolución llamada la Gloriosa, y a partir de ahí, pues, hay una novela que me referiré junto con la anterior al final, que es Los Visionarios, que la publica en la antesala del conflicto del 36. ¿Qué sucede? Que ciñéndonos a la localidad de Córdoba y, si me apura, de Andalucía más por extenso, pues se podría hacer un seguimiento de las posiciones, de las opiniones de Pío Baroja respecto a Andalucía. Pero voy al grano. Hay novelas vinculadas, como ya dije, a Tierra Vasca, y hay que decir que, por ejemplo, en Zalacaín y el Aventurero, pues no toma partido, se siente más liberal que otra cosa, pero habla de los carlistas y de los liberales, o los temas marineros, la inquietud de Santiago Díaz. Hay mucho de Andalucía en la inquietud de Santiago Díaz, y se crea una vaga sensación, curiosamente. Tiene la vaga sensación de que ha participado en los temas que narra, por fecha, y eso probablemente no, pero es bastante veraz. La veracidad típica de la historia y la verosimilitud propia de la literatura. La literatura no aspira a ser veraz, sino a parecerse a la verdad. Sin embargo, cuando se habla de novela histórica, uno piensa, ¿y por qué no incluir entre los que cultivan ese tipo de novela histórica a Pío Baroja, que aunque no estuviese en el fragor de los hechos, sí tiene datos de participantes en esos momentos históricos, porque se habla con cierta alegría de novela histórica, y la verdad es que yo creo que hay que poner pies en pared para hacerlo.
Otra certeza que tenemos es que enmascara poco las situaciones, la enmascara mínimamente, tal vez por una especie de deformación profesional. Él fue médico y registra con rigor y describe hasta el más mínimo detalle todo lo que su retina recoge. Entonces, se puede decir que ese es también un detalle que abona la idea de que puede participar algo, siquiera de soslayo, del concepto de novelista histórico. Como también puede participar de soslayo, ¿por qué no?, aunque sea rezagado del naturalismo, y me explico. Cuando a Zola le dicen que aquí hay al escritor francés le dicen que aquí hay una escritora como Emilia Pardo-Bazin que practica el naturalismo, se pone un poco de uña y dice que por lo que le ha llegado a ella, de ella no puede ser una escritora naturalista. Y por otra parte, el determinismo darwiniano que impregna todo el siglo XIX y que también impregna el realismo, pues impregna, por supuesto, y particularmente en una novela, La Busca, se puede decir que Pío Baroja se acerca bastante a lo que es el naturalismo de Émile Zola, francés. En La Busca se va por sitios y parte casi de la premisa de que jamás podrán salir del agujero en el que están metidos esas gentes que viven en la marginalidad más absoluta. Que hay un hombre de acción es otra característica. Cuida muy bien las descripciones de espacios, personajes y situaciones, por lo que dije, y yo voy a seguir la pauta que ya marqué. 1. Reconocerse en su origen y Países Vascos, norte. Hacerse conocer desde las plataformas madrileñas, centro, y conocer la humana calidad de los ambientes andaluces del sur. La técnica seguida mayormente por Baroja es la de observador privilegiado que narra las vivencias de tales o cuales personajes, aunque es fácil reconocerlo en muchas de las novelas. Muchos de los personajes son el propio Baroja, un trasunto del propio Pío Baroja. El caso más claro, evidentemente, es Andrés Hurtado del Árbol de la Ciencia. Pero hay otras novelas en las que se ve claramente que pulsa el barroquismo. Y en La Busca, por ejemplo, si hablamos de una novela más cercana, en el espacio, central en Madrid, pues hay aspectos que, como por ejemplo el que tiene que dormir en el horno, el personaje que recuerda al horno familiar de Madrid en que él estuvo. O sea que hay muchos aspectos en los que late el pulso barogiano. Y en La Busca, que es una novela que hace observaciones acerca de la técnica civil, él no hace metaliteratura, él hace crítica, pero metaliteratura, pues en La Busca hay un pasaje que hace metaliteratura. Dice la técnica que va a seguir la segunda parte al principio. Dice, en este y otros párrafos de la misma calaña tenía yo alguna esperanza, porque daban a mi novela cierto aspecto fantasmagórico y misterioso, pero mis amigos me han convencido de que suprima tales párrafos, porque dicen, y hay género de Zola y el naturalismo, en una novela parisiense estará bien, pero en una madrileña no. Claro, partían de los ambientes parisinos y ambientes también marginales, etcétera, etcétera, y le aconsejaban que no tirara por ahí. Y añade, además que aquí nadie extravía ni aun queriendo, ni hay observadores, ni casas de sospechoso aspecto, ni nada. Yo, resignado, he suprimido esos párrafos por los cuales esperaba llegar algún día a la Academia Española, con mucha sombra, claro, evidentemente, porque él pasaba olímpicamente esas cuestiones. Y sigo con mi cuento en un lenguaje más chabacano. El recorrido por la producción del autor
seguirá las pautas marcadas, como ya dije, por la profesora, me ceño a ella, profesora María Jesús Viguera. Así pues, el orden de seguir la referencia será Zalacaín, El aventurero, 1908, La inquietud de Santi Andía, 1911, La busca, 1904, bueno, paralela a La inquietud de Santi Andía, publica El árbol de la ciencia en 1911 también. La busca, 1904, y La feria de los discretos, 1905, y Los visionarios, 1932. A ellos me voy a referir. Conviene resaltar que la novela El árbol de la ciencia merece un capítulo aparte, hablaré de ella al final. Es una novela de culto, es un error mayúsculo poner esa novela para que la lean el alumnado, dice por cuestiones de cronológica, tengo 72 años, pues hice preuniversitario, pero ya en preuniversitario se leía El árbol de la ciencia y después se sigue leyendo y los ha revisado, cuando realmente El árbol de la ciencia es una novela de culto, se puede decir. Hay que estar muy informado y tener una cultura muy avanzada en materia de novela para leerla. Hay que decir que las novelas referidas a Andalucía, más concretamente a Córdoba, pues con una lógica aplastante, porque yo resido allí y tengo más elementos de juicio, no se debe interpretar como que renuncio a hacerlo de la otra o no extenderme en la otra, en la medida de lo posible, claro. Hay que decir de Zalacaín, El aventurero, que es una novela referida a las guerras carlistas y recoge las peripecias de Martín Zalacaín hasta llegar a su asiento y muerte final. La novela tiene la virtud de mostrar la toponimia del País Vasco a partir de la guerra sucesoria ya mencionada, la cual fue más virulenta, si cabe, en la zona vasco-navarra. La inquietud de Santi Andía, 1911, tiene un indudable interés desde el principio, pues nos sitúa en la etapa más fecunda de Baroja, con una peripecia viajera mayor en cuanto al personaje, que cabe decir que muestra a través de sus distintas escalas como marino aspectos muy interesantes. Dice: del vivir hoy, ¿cómo se hubiera indignado la buena señora con la idea del médico joven que tenemos en Lúzaro? Siempre aparece un médico por ahí. Este médico es hijo de un camarada de mi infancia, del piloto José Mari Recalde. Nuestro joven doctor se entretiene ahora en medir cráneos. Se ha metido en el osario del Camposanto y allí anda, ayudado por el enterrador, llenando de perdigones las venerables calaveras de nuestros antepasados, pesándolas y haciendo con ellas una porción de diablura. Recalde tiene talento, ha estado en Alemania y sabe mucho, pero yo la verdad no creo gran cosa en sus afirmaciones. Según él, en la raza blanca no hay más que dos tipos, la cabeza redonda y la cabeza larga, Caín y Abel. El que llama el cabeza redonda, Caín, es violento, orgulloso, inquieto, sombrío, minero, aficionado a la música. El cabeza larga, Abel, es tranquilo, plácido, inteligente, agricultor, matemático, hombre de ciencia. Caín es salvaje, Abel civilizado. Caín es religioso, fanático, reaccionario, adorador de dioses. Abel es observador, progresivo, no le gusta adorar y estudia y contempla. Creo que es un determinismo clasificatorio que algo tiene, aunque bueno, Darwin está en el 19, he hablado con alguien que es de ciencias naturales, concretamente geólogo, y dice que nada, pero bueno, ya está, cada uno con su historia, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo de determinismo, y voy a recurrir también a un autor navarro, del siglo XVI, que escribió El examen de ingenios para las ciencias. Fue Juan Huarte de San Juan, nacido en San Juan de Piedepuerto en 1529 y falleció en Baeza en 1588. De hecho, fue la Universidad Baezana por aquella época la que editó el examen de ingenio para la ciencia, en 1575.
Tuvo un gran predicamento en su época y gran difusión en Europa. Algunos estudiosos llegan a atribuir lo de ingenioso del Quijote al influjo de Juan Ugarte de San Juan. Realmente, aunque no aparezca de una forma muy clara, pero Cervantes en algún pasaje reconoce el tributo que le debe a Juan Ugarte de San Juan, que la caracterización de tipo humano influye bastante por aquello de la teoría de los humores. La teoría de los humores que hace que una persona sea gordo y pacífico, podría decirse de Sancho, y alto, delgado y colérico por parte de Don Quijote. El tratamiento temático va acompañado de una mayor claridad en el lenguaje de las inquietudes de Santiago. El hecho de que en el mismo año aparezcan publicadas las dos novelas, la otra es El árbol de la ciencia, explica que el estilo sea más depurado. El contacto con Andalucía a través del personaje Santi, concretamente en Cádiz, se hace más patente. Su formación como marino en la Escuela de Náutica de San Fernando vincula al personaje, por cierto, Caballero Bonal, a lo mejor no se sabe que este famoso novelista que nos abandonó hace un tiempo, no mucho, también estudió náutica en San Fernando, por eso conocía tanto. Explica que el estilo sea más depurado, y digo que estudió náutica en San Fernando y vincula al personaje a través de la derrota o trayecto entre Cádiz y Filipinas a otra realidad geográfica distinta. Queda claro, no obstante, que el amor por su tierra no es excluyente ni negador de otras virtualidades, como se puede ver en la referencia a los miembros de la tripulación en que se enrola. Capítulo 1, mis primeros viajes. La mayor parte de la tripulación, estoy hablando, por supuesto, de la inquietud de Santiago, lo formaban chinos que no celebraban ese día, pero los españoles, vascongados y andaluces estuvimos bebiendo y cantando hasta muy entrada la noche. No es aficionado Baroja a que los personajes de sus novelas mantengan conversaciones intrascendentes, sino de cierto calado. En la relojería me enteré de cuanto pasaba en el pueblo. Casi todos los contertulios eran carlistas y fanáticos. Yo no lo era. Pero allí pasaba el rato enterándome de las vidas ajenas y me entretenía. Mi norma era no discutir cuestiones de política ni de religión. El que por las trazas debía de ser liberal, mucho más aún de lo que se mostraba en público, era el boticario Garmendia. No le convenía desenmascararse por completo, pero en el fondo no tenía ideas religiosas. Garmendia no se atrevía a mostrarse francamente volteriano y procedía en la conversación con insidia, por frases sueltas, por observaciones al parecer cándidas. Los que más se indignaban con él eran dos carlistas cerrados, venidos del interior de la provincia. El uno, administrador de un título, el otro, contratista de piedras. El administrador se llamaba Argonz, el contratista Echaide. Garmendia les sacaba fuera de quicio con sus observaciones, al parecer ingenuas, pero de doble fondo. El boticario decía, por ejemplo, que había conocido a algún protestante o judío buena persona. Y añadía que era para él muy extraño y muy triste que un hombre que profesaba una religión falsa pudiera ser mejor que muchos católicos. Bueno, ¿quién lo sabe? Y es una constante en su producción a lo largo de la obra, desde novelas más alejadas en el tiempo, caso de La Feria de los Discretos, que sitúa también la tertulia en una relojería. Hay paralelismo. La relojería no la utiliza para cosas intrascendentes, como la utilizamos en las peluquerías de caballeros y de señores. Muy dada un poco a vida ajena, ¿no? Sitúa la tertulia en la relojería suiza de Córdoba y entre varios personajes que defienden posturas antagónicas acerca de qué posición adoptar ante la decadencia desde la España finisecular. El suizo Springer defiende la apertura a Europa como politismo frente a posiciones más integristas que defienden la postura del repliegue en la España interior. Eso que se ha dado como politismo, yo creo que un poco relativizando. Modernismo y lo otro, España interior 98. Reproduce de algún modo la posición que enfrenta modernistas y autores del 98, el Casino de
pueblo, al Corea del Campo del Árbol de la Ciencia, donde Andrés Hurtado ejerce como médico. Reproduce la tendencia a la disputa de ideas de cierto calado. En esta ocasión entre liberales y conservadores. Saca Andrés Hurtado la impresión de que han intercambiado los papeles respectivos. La tertulia de la librería en Los Visionarios 1932 pone en evidencia las carencias de una maestra provinciana que va a debutar. La estancia en París en 1937 de Francisco Pollatos López, el cual fue juez, fiscal y abogado sucesivamente en Córdoba y que aparece recogida en la autobiografía Recuerdos de un hombre de toga de 1979, narra cómo el personaje solo pretendía ser justo en un momento de guerra fratricida. Es así que sucesivamente explicaré por qué aparece este personaje, más adelante, claro. Que sucesivamente aparece acusado de rojo y de franquista por uno y otro. Y el hombre estaba despistadísimo, no sabía qué hacer, y dice, me voy a Francia. Ante ello, decide exilarse a Francia y conoce en el Colegio de España de París a Pío Baroja, que malvive del sablazo a uno y a otro. Derrochaba el dinero. Tanto así que estaba dando el sablazo a uno y a otro. Allí coincide también el filósofo Xavier Zubiri, que disputa continuamente con Baroja en torno a ideas filosóficas, dado que el escritor tiene una sólida formación en la materia. Con cierta gracia narra que en una de estas tertulias le interpela Baroja a Zubiri que cuáles son sus ideas propias, porque siempre habla de las demás. Un motivo de conversación, por supuesto, es de su visita a Córdoba y la ocupación en la feria, para enrabiar humorísticamente a la mujer de Francisco Pollatos, por eso del título de la Feria de los Discretos, por ciertas formas. Hay algo muy interesante y procede de Max Aub, un escritor magnífico que va a casa de Baroja cuando ya Baroja está en la última y que se manifiesta en el carácter de trotamundo de Baroja, o sea, capta esa idea. Dice, con Baroja sucede una cosa curiosa. Ahora pasa por revolucionario. Fue anarquista en su juventud, no tanto como Azorín, pero lo fue. Pero ya en su madurez fue muy anticomunista, antisemita por anticomunista, por lo que se demuestra que no fue Lince él que se parecía físicamente a Lenin. Es curioso ese antisemitismo de Baroja, porque por lo menos por parte de madre, por su rama italiana, parece que debió de tener antecedentes. Los falangistas intentaron apropiárselo, pero él les hizo los mismos feos que a los republicanos, que eso sí, eran amigos suyos. Se portó muy mal con ellos, como con la mayoría de la gente. Era un hombre malhumorado y genial, un onanista de pro, como no hay mucho en la literatura española. A base de pesimismo acertó en bastantes pronósticos y se equivocó en muchos otros. Hubo un momento antes de la guerra en que, tal vez como consecuencia de su germanofilia del año 14, fue partidario de Hitler, no de Mussolini, pero luego no, luego se arrepintió. Eso lo publica Max Aub, para quien quiera anotarlo, en La Gallina Ciega, Diario Español, Madrid, Visor, 2009, páginas 293 y 294. El tono vital de Baroja, el andariego, no pareció cambiar ni en el lecho de muerte, según el testimonio de otro novelista, otro escritor, Castillo Puche, que acudió a casa del escritor acompañado de Ernest Hemingway. Tras las presentaciones y castigado como estaba por la arteriosclerosis, le exclamó: «Caramba, ¿y a qué viene este tío?». Cosas de Baroja. Otro curso narrativo conviene hacer respecto al personaje Lope de Aguirre, muy interesante por cierto, que Santi Andía sitúa entre su antepasado y que hace todo un peregrinaje desde 1911, la inquietud hasta el siglo XXI, adoptado por distintos autores desde muy diversas aristas. Recuerdo la adaptación al cine en la que interviene Klaus Kinski, el actor alemán, y el director, no me acuerdo ahora mismo cuál es,
pero hay esa adaptación y hay otra adaptación que hace un cineasta aragonés famoso, El Dorado, que tiene también mucha repercusión. Bueno, el director alemán, me he acordado, es Werner Herzog. Se titula también la aventura equinoccial de Lope de Aguirre de Ramón J. Senter en 1964. O sea, el personaje de Lope de Aguirre adquiere cierta relevancia a partir de, bueno, no aclarado antepasado del personaje que aparece en la novela La inquietud de Santiago. Voy a saltarme algunas cosas que no ha lugar. La busca, 1904. Interpretada a Zola, el autor que encabeza el naturalismo francés al leer que Emilia Pardo Bazán era la representante más destacada del naturalismo, que en ella no se daban las características de este movimiento, en el cual se prescinde de los códigos de conducta al uso y de convicciones profundas de origen cristiano, que poco podían aportar en ambientes en los que los desheredados ocupaban el espacio. Es cierto que por fecha, Emilia Pardo Bazán, 1921, estaba cerca de las obras de Zola, mas ese anarquismo barogiano del que participó inicialmente también Azorín conecta más claramente con el espíritu de la obra del escritor francés. La busca es un decidido exponente. La cita elegida de esta obra es larga y reveladora por razones de estilo, espacios de desarrollo y modos de observación. El mayor exponente quizá de la formación de Baroja en lo relativo a las descripciones, a partir de las cuales la persona que le casi llega a la conclusión de que los rasgos infrahumanos de los personajes, algunos casi son simiescos en la busca, pues y casi llega a la conclusión de que los personajes condicionan su conducta sin redención posible. Uno, cuando lee La busca, llega a la convicción de que nunca podrán salir de ese agujero los personajes. Reúne personajes en lo que el siglo XVI bien podría haber sido el patio de monipodio de Rinconete y Cortadillo. Tenía el nombre de cofradías y su propia doctrina, algo a lo que es muy dado Baroja, como señalaré más adelante a propósito de La mano negra en la revista social. La mano negra, me anticipo un poco a los acontecimientos que luego ya me he pasado de hora. La mano negra tenía una revista social y había un señor que le iba repartiendo y ahí aparece. Él se refiere mucho a la mano negra. Y aparece claramente trazado en 1932 en la novela Los Visionarios. Claro que aquel término cofradía fue un acto de apropiación del derecho canónico, hasta el punto de ignorarse en la actualidad otros usos menos beatíficos. Sin embargo, cofradía está tomado también, el patio de monipodio, una cofradía. En Baeza, en mi Baeza natal, existía una cofradía que albergaba en tiempo a personas marginales que se dedicaban a lo mismo que en el Rinconete y Cortadillo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hay que decir que Roberto, un estudiante, ya centrándome en la busca, indaga sobre su antepasado y se busca la vida. Y llega a dormir en un horno donde trabajaba. Ya recordé lo del horno familiar de la familia Baroja. Él estuvo un tiempo llevando las cuentas, por cierto, Pío Baroja, en el horno familiar. La experiencia del patio de personajes marginales participa del mismo determinismo de la experiencia de Andrés Hurtado como médico de higiene cuando ha de ir a las casas de prostitución para las revisiones, en el árbol de la ciencia. Cabe decir que de nada sirven sus consejos para que se revelen ante su condición de mujeres objeto y llega a la convicción de que la sociedad crea esclavos y les crea el espíritu de la esclavitud. De hecho, bueno, pues él le dice que por qué no se rebelan, porque están siendo explotadas, etcétera, etcétera. Él cae, no voy a decir la depresión, pero un pesimismo vital impresionante,
porque ve que de nada sirven sus palabras y por eso acuña la frase: la sociedad crea esclavos y además les da el espíritu de la esclavitud. Viene a decir eso. Hay algo muy similar, pero con otra intencionalidad, evidentemente. Me estoy refiriendo a Percival, que es un relato de José Luis Méndez Mourín, un escritor gallego. Percival, caballero de Artúrico, pues va intentando, como lo hará Don Quijote, justicia, etcétera, etcétera, y se repite lo que aparece en lo que he mencionado de la casa de prostitución con respecto a su situación, su condición. Él ve cuando va cabalgando Percival y ve que hay alguien que le tiene puesto el pie en la garganta. Se da cuenta que, bueno, que el que tiene puesto el pie en la garganta no es precisamente un señor, más bien un menestral, un trabajador. Intenta deshacer lo que considera que es una cuestión injusta, y cuál no sería su sorpresa cuando le dice el que está oprimido: ¿cómo te atreves a enfrentarte a mi señor? O sea, le da el espíritu de la esclavitud. Lo dice a otro propósito, naturalmente, porque él era nacionalista gallego. Roberto contempló cómo trabajaban y de repente se levantó en una cita de la busca y se fue. Manuel no comprendía qué le quería Roberto y por la tarde le esperó con verdadera impaciencia. Llegó y los dos salieron de la calle del Águila y bajaron a la ronda de Segovia. ¿Tú sabes dónde está la doctrina?, preguntó Roberto a Manuel. ¿Qué doctrina? Un sitio donde se reúnen los viernes muchos mendigos. No sé. ¿Sabe dónde está el camino alto de San Isidro? Sí. Bueno, pues allí vamos a ir. Ahí es donde está la doctrina. Manuel y Roberto bajaron por el paseo de los Pontones y siguieron en dirección del puente de Toledo. El estudiante no dijo nada y Manuel nada quiso preguntar. Bueno, sigue así y va a una reunión que se llama, un conciliablo que se llama el Corte de los Milagros. Las mujeres ocupaban casi todo el patio. En un extremo cerca de una capilla se amontonaban los hombres. No se veía más que caras hinchadas de estúpida apariencia, narices inflamadas y bocas torcidas, viejas gordas y pesadas como ballenas melancólicas, viejezuelas esqueléticas de boca hundida y nariz de ave rapaz, mendigas vergonzantes con la barba verrugosa. Bueno, Roberto iba buscando a una mujer que parece que tenía relación familiar con él, una herencia, etcétera, etcétera. Y dice: vamos, dijo Roberto, no está aquí ninguna de las que busco. ¿Te has fijado qué pocas caras humanas hay entre los hombres? En estos miserables no se lee, miserables, curioso, en estos miserables no se lee más que la suspicacia, la ruindad, la mala intención, como en los ricos no se advierte más que la solemnidad, la gravedad, la pedantería. Es curioso, ¿verdad? Todos los gatos tienen cara de gatos, todos los bueyes tienen cara de bueyes. En cambio, la mayoría de los hombres no tienen cara de hombres. Te lo diré cuando llegue el momento. No, Manuel no pudo ocultar una sonrisa de ironía. Sigo y como doy por sentado que la novela más familiar que hay aquí en este espacio es La Busca, pues no insisto, es una cita que insiste más sobre lo mismo, para plantear un poco lo que es el lumpen prácticamente de Madrid, ¿no? El sur tiene para Pío Baroja un gran significado, y Córdoba muy en particular. Hay dos vínculos que le permiten adentrarse en la piel de la ciudad. Es la primera el trato con Mateo Inurria, gran escultor e impulsor de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la ciudad, así como profesor del Instituto Provincial de la ciudad, en el que yo estuve 25 años.
y de ascendencia vasca, como Baroja. En segunda instancia, la amistad con Julio Romero de Torres, al igual que con Valle Inclán, fraguada en las tertulias madrileñas de la España finisecular. Y eso fue muy importante. Comenta Baroja recordando cuál fue su conocimiento primero de la ciudad y se refiere a la visita con Darío Regoyos, el pintor asturiano del que fue un buen amigo. La sitúa muy a principios del siglo XX, algo después de haber hecho el prólogo a España Negra. España Negra fue un prólogo que hizo sobre finales del siglo XIX, va recorriendo distintas ciudades y, por supuesto, ciudades no andaluzas necesariamente, Zaragoza, Pamplona, etc. Escribe en La hora solitaria, Pío Baroja, pobre Córdoba, luego salgo cerca del puente romano y voy por la orilla del Guadalquivir. Esta parte de la ribera está muy cambiada desde que la vi. Lo encuentro muy polvoriente, con muchos derribos. Me meto por una callejuela y salgo cerca de San Pedro, y de allí bajo a la calle del Sol. En uno de estos viejos palacios puse yo la acción de una novela mía, La Feria de los Discretos. Al ver ahora el caserón, me parece que yo mismo he vivido parte de mi vida allí. Me produce cierta melancolía pensar que quizá ninguno en Córdoba haya leído mi novela. Se desdice más adelante. Tras una visita a Málaga regresa de nuevo a Córdoba y continuó con su impresión acerca de la ciudad y su gente. Más adelante nos sitúa en una tertulia. A media hora de estar allí ya me parece que conozco a todos y que los contertulios del café me conocen a mí también. Los jóvenes de la tertulia han leído mi novela, La Feria de los Discretos, lo que me halaga. Uno de ellos afirma que se ve que conozco bien Córdoba y concluye más adelante al final del capítulo 6, gente amable esta gente cordobesa, con lo cual se te dice el infundio que hay por ahí acerca de que Pío Baroja, pues no. Voy a ir metiendo la pija, porque yo sé que Inma de soslayo mira el reloj y yo también lo miro, con más descaro quizá. Venme diciendo cuando se cumple 20 minutos. Bueno, coge la D. Bien, en La Feria de los Discretos, la radio de 1905 es como una especie de radiografía de un vividor, que estudia cuidadosamente lo que es el espacio en el que habita y cómo sacar taja. Ya veremos. El personaje central, Quintín García Roela, es enviado a Gran Bretaña en la niñez. Es cordobés y allí recibe una esmerada educación. Vuelve a Córdoba en momentos de algarada callejera, previa a la deposición del trono de Isabel II en 1868. La ciudad se mueve en torno al núcleo encabezado por un antiguo bandolero megalómano, Pacheco, que se autoerige en jefe de la milicia popular y un sector más intelectual, que es el círculo masónico. El estilo literario no es muy elaborado, aunque tenga en común con otras novelas lo importante de la minuciosidad en las descripciones de lugares, personajes y situaciones. Las ideas que vierte Baroja a través fundamentalmente de Quintín producen cierta indignación y queda neutralizada por expresiones del propio autor que ya he mencionado un poco antes. Lo que es cierto es que Baroja da la sensación en ocasiones de cierta dureza en sus afirmaciones y de contradicciones también. No llega a la afirmación de Valle Inclán de que España es una deformación grotesca de la civilización occidental en luces de Bohemia, por ejemplo, pero también utiliza frases duras. El Quintín, el personaje, que habla como un personaje de lo que Cadalso llamaba el mito a la violeta, que se recrea en las glorias pasadas sin mirar al futuro, pues Don Gil de Sabadía, que así se llama, pues entra porque va estudiando cuidadosamente los círculos que se mueven para luego hacer su agosto Quintín García Roela. Y habla con Don Gil de Sabadía, que es de esa
de esos eruditos a la violeta, y el mismo Quintín afirma: afortunadamente para ti, eres un gran farsante, en el capítulo 4. O sea, sé sincera. El guía de Quintín, don Gil de Sabadía, hace un alarde de localismo absurdo en un momento de la conversación, por el que tiene justa fama entre sus conciudadanos de charlatán empedernido y sin solidez. ¿Qué pueblo este?, exclamó don Gil. A mí que no me hablen de Granada ni de Sevilla, porque fíjese usted que Granada tiene tres aspectos: la Alhambra, Puerta Real y el Albuicín, que son tres cosas muy distintas. Sevilla es más grande que Córdoba, pero ya es más cosmopolita. Se parece a Madrid, pero Córdoba no. Córdoba es una indivisible. Córdoba está en su propia salsa. Esto es un pueblo, sin comentarios. Cierta ceguera. Lo cierto es que hay cierta permeabilidad entre los personajes. Es reveladora la conversación entre el bandolero Pacheco, el relojero suizo Springer y Quintín. Aquí, dijo Pacheco, un bandolero a la moderna, porque el bandolerismo se divide en dos mitades hasta los años 30 de 1800, y a partir de la mitad del 19 son bandoleros más cultivados y que practican otro tipo de bandolerismo, llegan al contrabando, cosa que antes no hacían, antes se dedicaban al secuestro, en fin, cambia el tipo de bandolerismo, y Pacheco es un bandolero de maneras muy cuidadas. Aquí, dijo Pacheco Springer, no se puede hacer nada, se habla mucho y todo se queda en palabras. Nosotros los andaluces somos como los potros de esta tierra, mucha planta y poca suela. Ah, no, replicó Quintín, en eso estás completamente equivocado. Nada de romanticismo ni de Italia, prosa, pura prosa. Hay más romanticismo en la cabeza de un inglés que la de 10 españoles. Y más si estos españoles son andaluces. Son muy discretos, amigo Springer. Somos muy discretos, si te parece mejor. Mucha facundia, mucha palabra entusiasta y fogosa, mucho floreo, un aspecto superficial de confusión ingenua y candorosa, pero en el fondo la línea recta y segura. Hombres y mujeres discretísimos, créelo, la exaltación por fuera y el frío por dentro. Springer representa el cosmopolitismo frente a la postura de don Gil, que propugna el repliegue interior. Reproduce con ello la confrontación, como ya anticipé, de 98ista y modernista. Y me voy ya al final de la novela, en la que dice el personaje, cuando se queda con el dinero que había recogido para rebelarse frente a Isabel II. Cuida mucho la amistad, se relaciona alternativamente con los masones y con el círculo de Pacheco, el bandolero, y cuando ya cree que ha llegado el momento se apropia del dinero y acaba de diputado. Eso no es muy raro en la historia de España, pero bueno, ahí está. Dice en su despedida: Dios, Córdoba, pueblo de los discretos, espejo de los prudentes, encrucijada de los latinos, vivero de los sagaces, enciclopedia de los donosos, albergue de los que no se duermen en las pajas, espelunca de los avisados, conclave de los agudos, Sanedrín de los razonables. Adiós, Córdoba, y ahí queda eso, capítulo 34 de La Feria. La otra novela, En los visionarios, 1932, es mucho más amplio en cuanto a contenido y espacio de desarrollo, y por supuesto más elaborado, porque literariamente Alfredo de los Discretos deja bastante que desear, si no es por lo que es el testimonio de la época. Pertenece a la trilogía La Selva Oscura y está organizada en torno a 7 libros. Sin duda es la que condensa más claramente su pensamiento por la variedad de escenarios, situaciones y personajes. El ensayo que publiqué en 2016, titulado Pío Baroja y sus temas andaluces, precede a un estudio que verá la luz algún día con el título Hacia una teoría de Andalucía en Baroja, en línea de lo que hizo Ortega y Gasset y también María Zambrano, una teoría de Andalucía. Forman parte de este mosaico el bandolerismo, el latifundismo,
los movimientos sociales, la FAI, las manos negras y todo aquello que atenazaba la posibilidad de una elemental justicia social. Lo cierto es que siguen aún pendientes algunos temas esbozados por Pío Baroja, y en el libro 2, capítulo 2, escribe Baroja ante tan cacareado y tópico humor andaluz que tan flaco favor hacia la imagen de esta tierra. Todos estos pueblos que están convencidos de que son graciosos y de que hablan bien, tienden al amaneramiento y a la afectación. No se vive impunemente en un pueblo celebrado por propios y extraños. Claro, le ríe la gracia. Y eso es malo. Salto cosas y digo, todos estos pueblos, el error de Baroja no es otro que la utilización del genérico. Todos estos pueblos, el determinismo del que yo hablé, no se puede generalizar hasta ese punto. Ni allí, ni aquí, ni en el País Vasco, etc. El espíritu andaluz tiene un matiz determinado, son palabras de Baroja, claro, en la literatura española. Hay pueblos como los del Mediterráneo, que son los pueblos del Fen de Brut. Se exaltan, se congestionan, gritan y se sienten grandes. Otros, como el pueblo andaluz, son hiperbólicos, tienen la mentira fría, inventan monumentos barrocos que se yerguen en el aire. Luego, cuando se va a confrontar estos artefactos con la realidad, se ve que no hay nada más que palabras. Su compañero de generación, Valle Inclán, contribuye poderosamente a la hipérbole cuando en Luces de Bohemia caracterizado el latino de Hispalis como hiperbólico andaluz. Tendencia a la exageración. Llega a Sevilla, va a la finca del Carrascal, conoce a un personaje, el personaje central de Fermín, de los visionarios, a Marcos de Rochacho, que es paisano suyo, y que es el capataz, o si se quiere, bueno, como se diga en el argot, de un cortijo poderosísimo que se llama el Carrascal. Marcos es la vida imagen del servilismo hacia el amo, que habla especialmente de los trabajadores y de la imposibilidad de justicia social, que no cree que haya ninguna ideología liberadora, y menos el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Es un cuadro el que nos ofrece Baroja, que anticipa lo que más adelante será las marchas jornaleras del campo andaluz. Ahí está el germen. Es inevitable, lo voy a saltar, porque ya me he adelantado por los acontecimientos. Un tema que trata es el bandolerismo. Sí. No, pero de todas formas, María ya ha hecho arriba. Resulta curioso el bandolerismo como fenómeno extensivo en el área mediterránea. Sicilia y Cataluña han tenido este tipo de manifestaciones en las que se mezclan las cuestiones políticas con las sociales, incluso clericales en el caso italiano. Y Bravi tiene elementos comunes con el bandolerismo, y Bravi en Italia se entiende. Mas en Cataluña tiene un acento inequívocamente político. Serrallonga del Cholat es la traslación del escenario de la oposición a la monarquía por parte del famoso bandolero Joan Sala y Ferrer. Y Bravi surge también en Italia más cercana en el tiempo y con otras connotaciones, pues el movimiento de I Banditi se produce prácticamente entre los siglos XVI y XVII. El fenómeno del bandolerismo es frecuente en el área mediterránea. En el caso de España está rodeada de cierto halo romántico, cuando no de juicios condenatorios. Blanco White pone cierta cordura en el tema y Baroja le dedica algunas páginas y cierta comprensión a este fenómeno. Ya comentamos a propósito de la Feria de los Discretos, la conversión de un supuesto bandolero Pacheco en el cabecilla de las algaradas callejeras de la Gloriosa. Según Erich Hobsbawm, dice a propósito de la simpatía que despertaban ciertos sectores de la sociedad, en su libro Bandidos, Barcelona, Editorial Crítica, 2001, de esta manera el bandolero resiste en alguna medida la nota de perversión moral individual en la que el sistema pretendía encasillar el fenómeno del crimen, y es susceptible de idealización de leyenda. Encuentra Pío Baroja en el cortijo de Don García del Carrascal abundante información en torno al tema. Hay cierta frivolización por parte del escritor de lo que él llama despectivamente andaluzada,
y cierta metedura de pata en los comentarios acerca del habla. Si bien queda claro, es un tema atractivo para él, por lo que tiene de enfrentamiento con el poder establecido, por lo que supone de exaltación de la voluntad individual frente a lo colectivo, por más que caiga en evidentes contradicciones a lo largo de su obra. Fermín llega a decir: sí, he leído bastante. Eso del bandolerismo lo daba en Andalucía la tierra despoblada, la falta de comunicaciones, el poder pasar de una región a otra y refugiarse en la sierra, mal conocida y sin camino. También influyó la guerra de la independencia y muchos caballistas que comenzaron de guerrilleros acabaron en bandida. He evitado hacer más larga la cita. Se hace eco de la referencia más famosa de todo, el Tempranillo, y doy fe. Hice un trabajo que lo presenté al premio de ensayo juvenil de Pasacalpe, que giraba en torno a los viajes de Cela. Noté dos cosas. Una, que Cela había mentido de una forma total y absoluta, poniendo en boca de personajes cosas que no dijeron tales personajes, otros personajes que no existían, y eso fue una investigación de campo nuestra. Y también el miedo que provocaba la palabra bandolero o tempranillo. Estamos hablando de 1900 o finales de los 90. Y el fenómeno del bandolerismo está muy retirado en el tiempo. Pues había un pánico tremendo. Estaban los abuelos, las personas mayores, pues en buena lógica podían haber oído de sus abuelos, no de otros, o en algún caso de los bisabuelos, algo acerca. Íbamos por una grabadora y nos tuvimos que volver. Estuvimos en Jauja, y la verdad es que provocaba todavía en Jauja, la patria del pueblo de José María el Tempranillo, provocaba todavía mucho miedo. Sí, he leído bastante. Bueno, esto ya lo he leído. Se hace eco de la referencia al más famoso de todos, convertido en leyenda, el Tempranillo, que dio lugar a varias jornadas sobre el bandolerismo. Luego se hicieron varias jornadas sobre bandolerismo en Jauja. El habla andaluza. Esta es una parte de formación profesional a la que le he dedicado algún tiempo. Responde los tres personajes, Fermín, Anita y Michel, a la invitación que le había hecho don García del Carrascal, un cortijero que responde al personaje tipo de los cortijos andaluces, como el desapego por el mundo de la cultura, la insolencia, actitud altanera y mano férrea con los jornaleros, a través de Marcos de Portacho, el encargado fiel que había convertido a los trabajadores en sumisos y escasamente dados a reivindicaciones. Pasean por un coto que tienen las tierras y hacen los personajes consideraciones acerca del léxico de los andaluces, sin reparar del todo en la esencial heterogeneidad que enriquece, como pusieron de relieve algunos dialectólogos como Alonso Zamora Vicente y Manuel Alvar, que hizo un estudio exhaustivo de la gran variedad léxica y fonética, fonológica que hay en la habla andaluza. Y olvida una cosa, que el habla es distinta de la lengua escrita. Eso es esencialmente distinto. Por lo tanto, bueno, pero eso es no solo en el andaluz, en el castellano, en distintas variantes, no se escribe como se habla. Eso no es. Reproduzco el diálogo entre los personajes, entre las páginas 120 y 121 de los diccionarios. La hermana de García Pérez les quiso dar algunas explicaciones sobre la forma de líquido. Las palabras en boca de aquella mujer no las entendía bien. Hablaba muy rápidamente del repartido de los pebujaleros y de los manijeros, que ella pronunciaba pebujalero y manijero, la aspiración esa famosa. Parece que se llama pebujalero, dijo Fermín a Michel, a los que toman tierra en arriendos, parcelas relativamente poco extensas. Pebujal vendrá probablemente de peculiaris, del bajo latín peculiarum peculio. ¿Y el gañán qué es? No sé con exactitud cuál es la función en estos cortijos de los gañanes. En Madrid, en general, la palabra gañán no se emplea más que de una manera despectiva, como insulto. La palabra no debe ser latina, debe indicar algo como mozo de mula o de ganado. Yo no entiendo bien lo que dice esta gente,
es natural, la pronunciación es distinta y hablan con mucha rapidez. El andaluz es un verdadero dialecto del castellano. Uno usted a la pronunciación distinta y la rapidez, el que esta gente tiene cierta imaginación, una gran facundia para inventar palabras, y se comprende que un extranjero, por bien que sepa el castellano, no lo entienda de pronto. En estos días que estamos en Andalucía, yo he oído una serie de palabras que evidentemente son castellanas, pero que no estoy acostumbrado a oírlas. El pavo, la aza, la besana, el pebujal, el pebujalero, el manijero, el cojumbral, el albero, el cachucho, la senara. Añade usted a estas palabras otras que aquí cambian de género. El cuerno, que dice la cuerna, la oveja, el ovejo, el risco, la risca, y ya basta para la confusión. Toda esa riqueza de léxico podrá servir para los escritores. ¿Para qué? ¿Para escribir en un lenguaje que no entienda a nadie? No vale la pena. ¿Usted cree que hay lectores que cuando encuentran una palabra que no comprenden van a ver su significado al diccionario? Quizá lo haya. Yo no he conocido a ninguno. ¿Qué ciudades estas del sur? Dijo Fermín. Son como fantasmas, tan grandes, tan blancas, tan desiertas. Parece que no se está en la realidad, sino en un sueño. Baroja podía incurrir en errores de cierto calibre, pues como gran andariego pretendía abarcar diversos campos que le resultaban ajenos. Es una actitud observable entre la gente, las cuales opinan sobre estos temas con cierto dogmatismo, sin tener en cuenta que hay un principio formulado que es el de la naturalidad expresiva. Paso a otros temas que trata los visionarios, como el de la mano negra. Se refiere Baroja a la mano negra en el inicio del libro cuarto. Ya he dicho que los visionarios está repartido en libros. A partir de un superviviente llamado Jeromo, que habla de Juan Ruiz como una especie de difusor de la doctrina de la FAI en el campo andaluz y de la existencia de una publicación que tiene por título La Revista Social. Se extiende en el tema y en la injusticia que se cometió. Bueno, tengo que hacer un inciso. Mario Camus pretendió llevar al cine en 1970 una película que tenía por título La cólera del viento, y lo hizo en clave de western para explicar lo que había sido la mano negra. Pues lo que asistíamos a la película, después, yo ya sabía las claves, pero después me di cuenta de eso, que el por qué se arrepentía de haber hecho esa película Mario Camus. Y es que de buena primera, el típico enfrentamiento entre el personaje ranchero que tiene amedrentado al pueblo y que tiene a los vaqueros como su sicario, pues se ve contrarrestado por alguien que aparece muy alto, como un libro que parece un misal, que claro, es el trasplante de la revista social de la mano negra. Y seduce a todos y se acaban todos rebelando frente al ranchero que está sojuzgando a la población y a todo el mundo. Acabó Camus con la convicción de que los espectadores no se habían enterado del trasfondo y reconoció su fracaso. El flamenco, otro tema. Se puede hacer un seguimiento de las creencias flamencas de Valle y Baroja y su gran amigo Julio Romero de Torres. Apartado 2 años de los pinceles, Julio Romero de Torres estuvo 2 años apartado de los pinceles y llegó a cantar cobrando incluso en los saraos, en la café, etcétera, etcétera. Pero adquirió conciencia de que no era lo suyo decididamente. Y entonces lo dejó y volvió a los pinceles. Hay alguna novela en la que se manifiestan las opiniones de los personajes de Pío Baroja. Veamos algún diálogo de la novela con los personajes, a propósito de esto mismo del flamenco. Ande usted, señor Paco, cante usted algo, dijo la tabernera al hombre grueso. El señor Paco, apodado El Manita, cantó en voz baja un fandaquillo muy sentimental, un recitado en el que a fuerza de quejido y jipío no se notaba la música. Yo no entiendo bien esto, dijo Michel, que era inglés. Yo tampoco, añadió Fermín.
Esto es muy complicado. A ver, cante usted una malagueña o una petenera de la antigua. El señor Paco Hermanitas comenzó el punteado de una petenera clásica y luego la cantó a media voz. Y le explica Fermín. Eso ya está bien. Está claro que Baroja sabía de... Y bueno, y en los 5 últimos minutos que voy a decir algo, en lo relativo a Córdoba, que el pueblo este es muy bonito, dijo Michel, pero tiene un aire de gran aldea. Sí, se dice que Isabel la Católica preguntó a uno de sus políticos qué le parecía Córdoba, y este le contestó, son varias aldeas reunidas a un ayuntamiento. O sea, no la fue muy bien parada, pero parte de la tontería. Y habla de la impresión que le ha producido Andalucía y del club de Rita, y luego dice algo curioso. ¿Quién es ese Rita?, preguntó el inglés. Es un torero. La luz es cursi, provinciana, dijo Fermín. Todo eso aires de gran señor son cosas pasadas, que no hacen efecto en nadie. El pueblo tiene indudablemente aquí más gracia que la gente rica. Bueno, yo creo que se puede... Me he saltado algunas cosillas y a lo mejor he sido demasiado pesado, y por supuesto me voy a someter al tercer grado. Bueno, pues antes de despedir al profesor, me gustaría darle las gracias en primer lugar por haber venido desde Córdoba. Es cierto que el tiempo es el que es y no podemos hacer otra cosa. Y nos gustaría, de parte de mi canal, pedir la entrega de un regalo para que se lleven el recuerdo. Son dos Para regalitos contigo, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a abrirlo, obviamente. Es el escudo de la librería. Es precioso. Es precioso. Sí, bueno, toca. Mari Carmen lo verá con otro ojo. Sí, le tocará limpiarlo. Claro. Cuando llevo más libros, y yo que soy una apasionada de los libros, y por eso, y lo otro, Ese no es el libro que te vamos. pero voy a enseñarte a... Pero tú no lo dirás. No soy perro viejo, pero... Oh, por favor. Esa es la obra de teatro de cabecera mía. Porque no sé por qué, a lo mejor soy muy tendencioso, pero pienso que no se ha superado lo que dice Luce de Bohemia, por lo menos muchas de las cosas que dice el Luce de Bohemia, más estrella y dos latinos de Hispania. Interpreto yo. Pues muchas gracias por todo. Y ahora vamos a abrir el espacio para los comentarios, preguntas y el coloquio. Yo quisiera hacerte una pregunta, Juan. Antes hablábamos de estos escritores que envejecen su literatura mejor que otros. ¿Qué consideras sobre la literatura de Baroja? ¿Es un escritor cuya literatura sigue estando vigente hoy, su lectura? Por supuesto, y además a través de la obra esta ha entrado en la literatura canónica. El árbol de la ciencia es una obra para ponerle un marco bonito. Que sí, que hacen barbaridades cuando planifican lecturas y lo ponen, cuando yo creo, cuando lo ponen como, yo creo que aún sigue, pero que eso ya muestra en sí el por qué Pío Baroja está vivo. Además es una obra consumada, con una obra, con una parte intermedia que es como una especie de balance de lo anterior y propuesta de lo que viene a continuación. Increíble. Yo creo que sí, que Baroja está escrito y coreano. Está de actualidad. Yo pondría algunos más, pero tiene que pasar el tiempo porque son posteriores a él. Ya he mencionado autores que deberían haber pasado con más gloria que pena,
aunque son conocidos y han sido muy celebrados como Caballero Bonal, que para mí ha sido un maestro de las letras inequívocamente. También de literatura de culto, hay que tener un buen bagaje lector para... Pero hace curiosamente algo que es muy actual. Sitúa, y si me permitís me extiendo, ¿vale? Sitúa una novela que es la novela por excelencia de Caballero Bonal, A gato, ojo de gato, la sitúa en Doñana. Y es curioso cómo alguien avariento, que le dije yo además, llegué a tener una gran amistad y nos castigábamos de vez en cuando en Sanlúcar con algún manzanilla. Le dije, eso está basado en el descubrimiento por parte del profesor de la Universidad de Sevilla de un antiguo tesoro que se suponía de los tartesos. Y entonces él aprovechó esa parte para poner a dos normandos que llegan allí a la zona y pretenden enriquecerse descubriendo el tesoro. Uno no tiene paciencia y se va, pero el otro descubre el tesoro. Pero al descubrir el tesoro entran las típicas manías de grandeza que vienen a aparejar. ¿Qué hace? Que coge y se construye una mansión en Egipto. Bueno, se casa con alguien de allí y se produce una ausencia total de códigos morales, insectos, etcétera, etcétera. Paralelamente, la tierra, Gea, se venga con pestes, insectos, y la gran mansión va derrumbándose. Es un alegato clarísimamente contra el impacto medioambiental, que Doñana es, digamos, el paradigma de los impactos mayores que hay por el aprovechamiento de los regadíos, todo ese tipo de cosas. Sí, vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. O si no es una pregunta, también pueden hacer comentarios. Yo quería hacer dos preguntas, pero bueno, la primera no la dije a usted porque estaría mal que le preguntase eso. Datos, es que creo recordar que en Madrid hay una estatua de Tío Baroja. Sí, en la que estamos ya, Eso es esa, ¿verdad? Porque yo he pasado por ahí y digo, entonces la pregunta ya es para confirmar eso. ¿Por qué entonces Madrid la eligió? Porque nació, según ha dicho, en San Sebastián. ¿En dónde nació? Sí, en San Sebastián. Entonces, ¿por qué Madrid la eligió? Bueno, ¿Cuántos años vivió en Madrid? Curiosamente, la casa familiar está en Vera de Vidasoa, en Navarra. Pero él Está el nació, archivo, está todo en Vera de Vidasoa. él nació en... Pero en Madrid él estuvo mucho tiempo. ¿Cuándo se trasladó? ¿Se recuerda eso? ¿O qué años No, tenía él? porque mentiría como un bellaco si dijese fecha Pero concreta. él es... Juan, si me permites, Inmaculada, que es la encargada en la librería de hacer la visita, esos datos te lo puede contestar. Se traslada a Madrid en 1879, con 7 años. Con 7 años. Sí, es ¿Y que... ahí estudió medicina entonces? Claro, Sí, él estudió sí, medicina. Sí, no, y además pasa una cosa. La familia tenía un horno instalado aquí en Madrid y él llegó a ser contable de ese horno. Sí. Y como médico ejerció escasamente 3 meses, él lo comenta. Y la experiencia de Madrid fue una experiencia muy interesante por parte de Baroja. Porque bueno, lo primero que pone en solfa el árbol de la ciencia es que las clases de anatomía se daban en la capilla del Instituto San Isidro de Madrid. Como para poner en tela de juicio el tipo de enseñanza universitaria que había por aquel entonces. Y Madrid la retiene mucho en su pupila y demás. La estatua está allí erigida, perdone, porque él vivió muy cerca de la zona del Prado y era bastante aficionado al libro antiguo, entonces visitaba bastante la Costa Moyano y los coches de libro antiguo. Es que me recordaba de pasar por ahí y digo, no sé si será Él era este... bibliófilo, tenía Llevaba- una biblioteca extraordinaria de Era ocultismo. increíble, era increíble. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces yo le voy a preguntar, si es tan amable, cuando hablamos de Pío Baroja,
inevitablemente lo hemos estado hablando antes, lo hemos comentado, duda, él nunca quiso pertenecer ni que le etiquetaran como integrante de la generación del 98. ¿Por qué ese individualismo? Y lo más importante para mí, ¿qué hay de individual? ¿Cuál es la esencia de Pío Baroja? Muy bien, una gran pregunta. Pero voy a empezar por el final, por la generación del 98. El que exclamó una nueva generación, no se constituye, fue Azorín, Baroja y Maestro. Porque en el fondo todos los autores del 98 son individualistas, todos, absolutamente todos, Unamuno, Machado, Baroja, Valle Inclán, todos son muy individualistas. O sea, Baroja no es ninguna excepción. Y buena parte, no sucedió en el 98 afortunadamente, pero buena parte de las disputas y de la creación de escuelas literarias tiene mucho que ver con el quítate de aquí para que yo me quede con el trono de las letras. El 16 y 17 es la máxima expresión de lo que estoy diciendo. Pero caen contradicciones, porque algunas veces parece que es un hombre muy cosmopolita y otras veces cuando hace novelas de tierra vasca cae en cierto provincialismo chato y ramplón. Cae en cierto provincialismo y cae además siendo, porque él se declaró anarquista y sin embargo intenta denodadamente crear los antepasados de su familia y los aristocráticos, etcétera, etcétera. Le pasa lo mismo que a Valle Inclán, que Valle Inclán también aspiró a mieles mayores y demás. Lo que pasa es que se siguió como bohemio triste, y bueno, y otros se subieron al carro o al tren, ¿no? ¿Qué hay de esa novela de aventura? Porque Pío Baroja sobre todo escribe aventura. ¿Cómo podemos aceptarla al público? Pues yo creo que, por ejemplo, La Busca es una novela de aventura. La Busca es una novela de aventura. Y se cubren dos objetivos, porque los chavales disfrutan más, las niñas que están en nuestra aula disfrutan más con lo que pasa es que tienes que hacer un tratamiento didáctico, una buena guía de lectura, incluso, disculpen la expresión así, patearse los sitios. Patearse los sitios, que sitios, a verlos, haylos. Hay que sacar la lectura a la Claro, calle. a mí me ha dado muchos resultados. Yo no es que haya descubierto nuevos mundos, pero he visto que cuando hemos combinado el visitar los espacios donde se desarrolló tal o cual acción con los de los personajes y la lectura aquello, y además tuve la certeza absoluta de que habían leído el libro. No le queda más remedio, porque es que tenían unas veces que pasaron todos y todas todo el alumnado pasó por el potro de tortura de tener que leer antes el resto de la clase. Y fue muy gozoso. A lo mejor es que uno es un iluminado y piensa que fui consciente que no descubría nada, porque eso se había hecho 1000 veces y muy bien hecho. Son las misiones pedagógicas que había, que hacía una serie de poemas y poetas iban a recitar, eso se había hecho y con mucho éxito. Pues nada, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? ¿No? ¿Algo por finalizado? Bueno, os doy las gracias porque... Sí, gracias. Pero de como el artefacto este australiano, os la devuelvo. Para mí es muy gozoso porque todo lo que he escrito ha tenido siempre esa impronta de autores que están en los libros o que no están en los libros, pero que merecerían estar. Siempre me ha preocupado el tema ese. Y Baroja entró casi de puntillas, como digo, de una forma un tanto curiosa. Ya fui poco a poco informándome y... Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.